La Guardia Nacional Bolivariana fue refundada por nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, cuando la incluyó y le dio rango constitucional para enaltecerla y para proyectarla hacia el siglo XXI. La Revolución Bolivariana refundó a la Guardia Nacional Bolivariana, le dio el carácter de fuerza bolivariana para proteger al pueblo, para servir al pueblo, para dar golpes certeros al delito, al crimen, a la delincuencia y a todos aquellos que quieran perturbar la vida y la tranquilidad de la familia venezolana. Guardia Nacional Bolivariana, siéntanse orgullosos del esfuerzo que se hace, hombres y mujeres de la Guardia Nacional Bolivariana, al combate, a la batalla y a la victoria por la paz, la seguridad y la tranquilidad de Venezuela. Felicidades. ¡Que viva la Guardia Nacional Bolivariana! Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Queremos conversar con nuestra invitada especial de hoy, investigadora, escritora, amiga de esta casa. Se trata de María Fernanda Barreto, analista internacional, que hoy nos acompaña. Pero junto a ella queremos felicitar, por supuesto, a la Guardia Nacional Bolivariana en este aniversario número 88 y, por supuesto, celebrar que el comandante Hugo Chávez rescató a las Fuerzas Armadas para que volviera a alimentar el espíritu y la razón de ser del ejército venezolano, que es la razón bolivariana. Razón que generó al ejército y que debe mantener en pie esta unidad además cívico-militar. Felicitaciones a todos los hombres y mujeres de la Guardia Nacional Bolivariana. María Fernanda, bueno, nosotros, para variar, aquí nadie se aburre en Venezuela. Todos los días tenemos algo que celebrar, tenemos algo que digamos, que analizar a nivel de las redes sociales, de los medios de comunicación. Y por supuesto, en este no aburrirnos, nosotros estamos muy impactados por una situación que es, digamos, lo que quiero que abordemos principalmente, que es el doble rasero de la justicia a nivel internacional en general, pero sobre todo el caso que acabamos de observar, en el caso del expresidente Álvaro Uribe, quien además ha sido señalado abiertamente, es un hecho público, comunicacional, su vínculo con el paramilitarismo colombiano, con, digamos, falsos positivos que han sido denunciados y han sido de alguna manera demostrados a través de los medios de comunicación, con sus vínculos, por supuesto, con el narcotráfico. Vemos con mucho asombro cómo la justicia colombiana disfraza una situación que debería ser perseguida penalmente, que ha causado mucho daño, muchas heridas a la sociedad colombiana y pues digamos que disfrazan esta situación de una condena por fraude procesal, que sí lo hubo, y por uso fraudulento de testigos. Háblanos de la situación, que esto es importante. No me referiría al aparato judicial colombiano como la justicia, porque además en particular en Colombia, si de algo suele estar lejos del sistema judicial, es de la justicia. Sin embargo, ese sistema judicial ha dictado ahora una medida sin precedentes, que es la primera causa que realmente logra llegar a buen puerto con un expresidente de la República de Colombia. Y este caso contra Álvaro Uribe Vélez. Como tú lo señalas, y en eso estoy completamente de acuerdo, sus crímenes, no sus delitos, sus crímenes como genocida que es, como genocida del pueblo colombiano, pero también como un genocida colombiano que ha tratado de exportar su genocidio, porque él ha sido financista, promotor, copartícipe permanente, auspiciador, incluso mediático, de la invasión paramilitar sobre Venezuela y de las guarimbas y las expresiones más violentas de la derecha y la ultraderecha venezolana en Venezuela contra la revolución bolivariana. Y un exportador de ese modelo genocida también en los últimos tiempos hacia otros países de nuestra América, incluso diría yo que también del mundo. No el único. No nace el paramilitarismo con Álvaro Uribe Vélez, pero sí es una figura muy importante del paramilitarismo y del narcotráfico en los últimos tiempos
Y esta pequeña dosis de lo que podríamos llamar justicia es muy importante porque sienta un precedente en la moral de esa élite intocable, esa clase política colombiana intocable. Sin embargo, y esto lo digo porque ahora mucha de esta gente de la ultraderecha colombiana está diciendo que esto es un lawfare, ¿no? Que se está utilizando la justicia para hacer política en Colombia, cuando los que sabemos de lawfare en nuestra América somos la izquierda de nuestra América, no la derecha. Ellos son quienes, como parte de esas guerras híbridas que el imperialismo está lanzando, utilizan la guerra jurídica que conocemos comúnmente como lawfare o lufer, depende de la pronunciación. Pero esta dosis de pequeña justicia que está llegando con Álvaro Uribe por delitos más bien pequeños para la clase de criminal que es fraude procesal y bueno, esta compra de testigos, manipulación de testigos, llega por retruque además. Es decir, no se puede decir que es una acción planificada porque tú no le puedes decir a un equipo de fútbol que planificó el autogol del otro equipo. Claro. Porque en este caso, digamos, precísanos porque es importante. Digamos que esta condena es motivada por una denuncia que impulsó el propio Álvaro Uribe contra otro legislador que era Iván Cepeda. Correcto. O sea, en esas denuncias, en ese proceso judicial se evidenció que había falso testimonio, que había manipulación de testigos y que él cometió actos fraudulentos en el proceso para atacar a Iván Cepeda y hacerle daño a Iván Cepeda. O sea, que no tiene nada que ver ni siquiera con la persecución penal que debía haber contra Álvaro Uribe, sino que esto fue, como tú dices, un retruque. O sea, él intentó causarle un daño a Iván Cepeda y resultó que en el proceso se evidenció cómo él compró testigos, cómo manipuló las evidencias y cómo hubo fraude procesal. Exacto, él trató de decir, Iván Cepeda presentó testimonios en el Senado en su condición de senador hace 12 años. Sobre los vínculos de Uribe. Sobre los vínculos de Álvaro Uribe Vélez con la creación del paramilitarismo de las autodefensas. De las Autodefensas Unidas de Colombia. Y Uribe trató de abrir una causa por fraude procesal, manipulación de testigos contra el senador Iván Cepeda, y lo que resultó es que la investigación arrojó que Iván Cepeda es inocente y que quien sí manipuló testigos y quien sí cometió fraude procesal fue Álvaro Uribe Vélez. Entonces, allí hay varias cosas que quedan en evidencia. Primero, la soberbia con la que él, a sabiendas de sus vínculos reales con el paramilitarismo y el narcotráfico, se atreve a acudir al sistema judicial colombiano porque se sabe impune, cree que ese sistema judicial no va a tener nunca una grieta para tocarlo, que a la élite colombiana no se le toca ni con el pétalo de una rosa, y a la vez queda de todos modos también claro que aunque la sentencia que se dictó ahorita es por fraude procesal y manipulación de testigos, allí se puede habilidosamente ver que queda plasmado en una sentencia sus vínculos con el paramilitarismo. Porque ¿para qué manipuló a Uribe a estos testigos? Para que ellos no entregaran pruebas de su vínculo con el paramilitarismo. Es decir, esto podría dar pie a otras causas quizás, ¿verdad? Pero sobre todo da argumentos políticos, éticos, morales, para que mucha gente que todavía creía que era mentira esto, que ya no solamente es una verdad comunicacional, sino que es Vox Populi, que lo comenta el pueblo colombiano, que lo sabe el pueblo colombiano, ya hay argumentos para decir sí, Álvaro Uribe Vélez es un paramilitar y también está vinculado con el narcotráfico en Colombia. Esto le da más argumentos y ahí es donde está el golpe moral para el soberbio genocida impune de Colombia, que es Álvaro Uribe Vélez. Eso quizás, María Fernanda, digamos que es una observación optimista del asunto, ¿no? Porque uno también pudiera pensar, digamos, con malicia y decir, a lo mejor Álvaro Uribe además intenta, porque sabe que habría investigaciones penales mucho más importantes que sí lo comprometerían muchísimo más. Correcto. En términos de lo judicial, en términos de la condena y
uno desde aquí, bueno, uno como abogado, uno a veces piensa mal, ¿no? Y uno dice, bueno, claro. O piensa más. Sí, por el tema de los detalles judiciales, que uno dice, bueno, una condena de 12 años, una privación de libertad en su casa, que esa condena al fin sabemos que nosotros manejamos términos medios en general en las condenas, que la mitad de 12 años son 6 años, que si se demuestra... Podría ser creo que 8 en este caso. O menos de 8 años, ¿no? Entonces digamos que salir del paso rápidamente tiene una inhabilitación por 100 días, que son como 8 años, y es prepararlo y limpiarle la imagen, 100 meses más 8 meses, como 108 meses. Limpiarle la imagen para que después vuelva al ruedo. Es probable que eso pase, es probable, incluso cabe la posibilidad de que todavía se anule esta Claro, porque condena. está en primera instancia nada más. Claro, están apelando. O sea, ya él tiene un último recurso, que tiene una última apelación que creo que tiene que tener respuesta a mediados de octubre, ¿no? A mediados de octubre sería ya como el último, ¿no? Pero bueno, pero esos detalles los conoces tú, incluso mejor los puedes entender que eres abogada, porque esa no es mi profesión. Y en caso de que eso ya ratifique o incluso disminuyera un poco la pena o la ratifique, lo que sea, él podría todavía apelar a la Corte Suprema, pero eso es más engorroso porque él de hecho le ha huido a la Corte Suprema, por eso renunció a su calidad de senador, porque él confiaba plenamente en que su amigo el fiscal Barbosa, que ese sí sabe de lawfare, ese sí ha sido un promotor de lawfare en toda nuestra América además. Escribimos un artículo sobre eso, por cierto, para la revista Raya de Colombia, sobre Barbosa y su papel en los lawfare en América, en nuestra América. Confiaba que Barbosa lo iba a salvar, pero no lo logró, y tal vez esa maniobra que tú mencionas es muy pertinente, porque lo cierto es que Uribe Vélez debería pagar por las masacres que se cometieron durante su gobierno, por lo que la aplicación del Plan Colombia, que aunque no lo firmó él fue el gran ejecutor de ese Plan Colombia, porque lo firmó Pastrana, pero finalmente arranca prácticamente con su gobierno. Graves masacres que comienzan incluso con la propia Operación Orión en Medellín, pueden realmente sumar años de pena a un genocida como este, e insisto, la propia Operación Daktari podría entrar ahí, porque la invasión paramilitar sobre Venezuela también ha sido responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez y nunca lo ha negado. Y su títere, el último presidente uribista que ha tenido Colombia, que fue Iván Duque, también estuvo ahí en plena frontera tratando de violentar, y lo lograron, porque ellos trataron de verdad cruzaron nuestra frontera, pero fueron repelidos por esta unión cívico-militar policial que tú mencionabas, el 23 de febrero. En la batalla de los puentes. Claro, la batalla de los puentes en el 2019. Todo eso queda impune, todo eso está ahí. Quizás nunca se ha juzgado, esa es la tradición del sistema judicial colombiano, la impunidad del genocidio, del proceso genocida contra el pueblo colombiano, que no comenzó con Uribe, que tiene siglos, diría yo, incluso más allá de décadas. Tiene siglos un proceso genocida contra el pueblo colombiano siempre impune. Y ahí tenemos el caso, el argumento de Jorge Eliezer Gaitán frente a la masacre de las bananeras a principios del siglo XX. Ahí está, un gobierno siempre arrodillado ante el oro extranjero, pero dispuesto a asesinar a los colombianos y a las colombianas en defensa de los intereses transnacionales. Ese es el sistema judicial colombiano, y por eso vuelvo al principio, es que jamás diría yo que es la justicia colombiana la que está representada en los tribunales de Colombia, porque si hay alguien que es objeto del lawfare en Colombia, es el propio pueblo. Es el pueblo, porque nos acostumbramos a creer que el lawfare es solo contra la dirigencia, pero cuando en Colombia los líderes y las lideresas son asesinados o sometidos a procesos judiciales, de hecho todavía hay cerca de 100 jóvenes del levantamiento popular en procesos judiciales y algunos dentro de las cárceles. Y por el otro lado tú ves que un genocida como este, lo máximo que se ha conseguido hasta el momento es darle
una inhabilitación y una casa por cárcel que además decía Oleg Jasinski, el de RT, y me dio mucha gracia, porque hay que reírse en medio de las gracias, dijo, no va a ser encarcelado, va a ser enfincado. Así es. Porque este hombre va a pagar su prisión. Lo más probable es que la repita de nuevo, porque él en algún momento tuvo una medida ahí, no sé cómo la llamaron, pero era como para que no hubiera, no evadiera el proceso judicial en el 2020. Ahora, su supuesta casa por cárcel, lo más probable es que sea donde lo hizo la vez pasada, que es en el Ubérrimo, que es una finca extensísima, no se sabe exactamente el número de hectáreas, pero más o menos 1.500 hectáreas, que tradicionalmente, sí, y que tradicionalmente ha sido su salón de fiestas y su salón de actividades, a tal punto que en algún momento se llegó a decir que era el Palacio de Nariño. María Fernanda, tenemos que irnos ahora a una pausa, volvemos en La Balanza para continuar hablando de este tema tan importante que es conocer lo que realmente está ocurriendo en Colombia. Volvemos con María Fernanda Barreto. Continuamos en La Balanza conversando con nuestra querida María Fernanda Barreto, investigadora, comunicadora, escritora, analista y además está coordinando y dirigiendo una plataforma que se llama Huele Azufre, plataforma comunicacional, muy propicio el nombre para lo que estamos hablando. Estamos hablando de la extrema derecha, su forma de actuar en Colombia, y esto es muy propicio porque huele a azufre cuando hablamos de este grupo que no cree en la política, que no hace política, que no cree en el pueblo y que defiende intereses no solamente personales, particulares, sino perversos en su forma de actuar. Seguimos hablando del tema de Colombia. Ciertamente, María Fernanda, tú como colombo-venezolana, ¿quién mejor para hacer un análisis de la situación? Nosotros como venezolanos que amamos a Colombia, al pueblo de Colombia, que además siempre seguimos soñando con la integración, con el encuentro, con aquella gran Colombia, pues entendemos que ahora las diferencias culturales, algunas pues no hacen viable la posibilidad, pero por lo menos encontrarnos armonizados en lo fundamental, en términos de política, de participación, de justicia, o sea, que pudiera Colombia tener una transformación importante para dejar de lado los vicios del pasado, estos grupos mafiosos que ejercieron el poder en Colombia. Fíjate, yo diría que cultural no hay diferencias culturales. De hecho, si tú conoces la frontera venezolana, esos territorios de la frontera del lado venezolano y del lado colombiano son absolutamente binacionales. La cultura guayú, el pueblo guayú es el mismo claro. Del lado de allá que del lado de acá. En el Apure y el Arauca la cultura llanera es la misma del lado de allá y del lado de acá. Bueno, eso es cierto. Y si tú vas al norte de Santander, Guatáchira, vas a ver también una misma cultura. Yo siempre digo que esa frontera, aunque después de la muerte del Libertador trazaron esas fronteras para dividirnos, esas fronteras también nos han unido durante más de, prácticamente 2 siglos que están trazadas esas fronteras también nos han unido. Y somos pueblos muy, muy unidos y muy, muy similares. El problema ha sido, sí, histórico-político más bien. Tiene que ver con la traición a Bolívar, una traición que aquí protagonizó Páez, pero que del otro lado Santander, un Santander que logró atornillar más en el poder, además a su partido liberal. Esa traición de Santander que subordinó a Colombia a esa Nueva Granada, a los Estados Unidos, que pretendió subordinar a toda Colombia, de hecho, aquella gran Colombia a los Estados Unidos, porque ahorita en el contexto de estos eventos estos últimos días, recordábamos, por ejemplo, cómo el papel de Santander en el Congreso Anfictiónico de Panamá fue el de disputar con Bolívar la invitación a los Estados Unidos para que participara en el Congreso Anfictiónico cuando el Libertador se oponía a esa participación. Claro. Pero Santander, junto con Rivadavia, Flores y otros, fueron
el de Paraguay, que ahorita no recuerdo cómo se llamaba, pero fueron los que impulsaron que Estados Unidos tenía que estar ahí. Esa oligarquía enquistada, subordinada, y se convirtió en la oligarquía más violenta del continente nuestroamericano. Y ha sido la más genocida. La cantidad de desapariciones y de asesinatos en Colombia, solamente entre la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, supera, triplica de hecho, el número de desapariciones forzadas y asesinatos durante las dictaduras del Cono Sur, de todas las dictaduras del Cono Sur sumadas, las triplica. Es decir, que hay un proceso realmente muy violento. Y allí decíamos, querida Olga, tú desconfiabas de esta medida que está tomando el juzgado en Colombia en este momento, la jueza en este momento. Yo creo que sí, ciertamente es una dosis muy baja de lo que podríamos llamar justicia, que el pueblo se alegra. ¿Por qué? Porque está el pueblo colombiano tan acostumbrado a la injusticia. Y deseoso de justicia. Y tan deseoso de ver un poquito tocado con el pétalo de una rosa a un soberbio Álvaro Uribe Vélez, a un soberbio representante de esa oligarquía, que la alegría es mucha, pero ciertamente eso es poco para lo que nuestro pueblo debía aspirar. Y desde hace varios años, sobre todo desde el triunfo de Iván Duque, nosotros comenzamos a escribir y a decir en todos los espacios que Álvaro Uribe Vélez se había convertido en un estorbo para los Estados Unidos y para el propio uribismo, que si el uribismo quería sobrevivir, Álvaro Uribe Vélez debía o apartarse o ser sacrificado. Y yo creo que en parte eso también está pasando, y creo que el uribismo va a sobrevivir en Colombia gracias también a esta medida, y puede que incluso esto le esté, si lo saben usar bien, puede ayudarles a usar la lástima, la victimización, claro. Sí, y una repolarización, de nuevo, decir, no, el enemigo principal del gobierno actual es Álvaro Uribe Vélez. Entonces, los que no estén con el gobierno actual, o están con nosotros, o estás con nosotros o eres petrista. Entonces, pueden lograr un tal nivel de agudización de las contradicciones que les favorezca electoralmente. Más aún cuando en el pacto histórico, faltando cerca de 3, 4, 6 meses, más o menos, para las nuevas elecciones, para las próximas elecciones, 7 meses, todavía no sabemos quién es el candidato o candidata del pacto histórico. El senador Iván Cepeda, por supuesto, con esta resolución ha tomado protagonismo, y hay otros candidatos y otras candidatas que están ahí como optando por ser las figuras del pacto histórico que vayan al próximo proceso electoral, pero todavía no está claro. Y ellos y ellas, sobre todo ellas en este caso del uribismo, sí tienen unas figuras claras que han estado con fuerza posicionándose electoralmente, y que con esta cárcel de Uribe están recobrando protagonismo. Entonces, están lavándole hay que tener cuidado. Un poco la imagen del uribismo, dices tú. Claro, este es un personaje muy estorboso. Tú veías el levantamiento popular del 2020, 2021, 2018. Era dirigido a Uribe. La juventud colombiana no quiere a Uribe Vélez. Pero no era dirigida al paramilitarismo, a la extrema derecha, sino que estaba enfocada en un apellido, en una imagen, estaba muy tenía un sujeto definido. Digamos que es que, como en los últimos años los vínculos entre Uribe Vélez y el paramilitarismo y el narcotráfico quedaron tan claros, la juventud que creció con el gobierno de Uribe Vélez aprendió a darse cuenta que él era la cara visible de ese paramilitarismo. Quienes somos mayores, quienes además nos gusta la historia y hemos estudiado el tema de esta doctrina contrainsurgente y el paramilitarismo como estrategia imperialista, entendemos que va más allá de Uribe, pero sí se personalizó ahí en la juventud colombiana, en las protestas populares del 2018 en adelante, sobre todo, que son las que llevaron a Gustavo Petro al poder. Porque si con un voto ganó Gustavo Petro, fue con el voto de la juventud colombiana que se levantó, y las consignas contra Uribe fueron de las principales consignas del levantamiento popular. Entonces hay un
amplio rechazo de un Uribe que para el año 2002, 2004, 2005, 2006 era innegablemente una figura muy popular en Colombia, que logró gran cantidad de votos y arraigo popular, triste y vergonzoso, pero lo logró y es innegable. Ese Uribe desgastado, ese Uribe que el senador Iván Cepeda desnudó ante el público en el 2012 presentando pruebas de cómo se crearon células paramilitares dentro de las fincas de su familia, ese Uribe ya es un estorbo para los propios Estados Unidos, que tiene dentro también fuerzas que le reclaman su vínculo con el paramilitarismo, con todas las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Colombia, porque nos acostumbramos a veces, Olga, a creer que el enemigo de los pueblos está fuertemente nucleado, y ellos también tienen sus pugnas de intereses, ¿no? Y ellos tampoco son monolíticos. Lo que pasa es que tristemente se dividen menos que nosotros y nosotras, porque ellos sí trabajan para dividirnos y nosotros no trabajamos para dividirles a ellos. Estamos ocupados en otras cosas. Estamos ocupados en sobrevivir, porque a eso se dedica el sistema capitalismo, claro. La alternativa. Claro, entonces, yo no quisiera como profundizar tanto que se pierda la idea, pero sí la invitación que tratamos de hacer, y me hago la cuña, porque ahora estamos también en otro canal hermano que es ANTV, hermano de TV, haciendo un programa de geopolítica, y siempre tratamos de que quienes nos escuchan compartan también con nosotros y aprendamos juntos y juntas que lo que está sucediendo en el mundo es más complejo de lo que parece a simple vista, y que ver la complejidad no debe asustarnos, sino que por el contrario es muy necesario para poder resistir, porque estas guerras desatadas contra los pueblos son guerras hibridizadas, multidimensionales, y si no aprendemos a ver cada una de las dimensiones de la guerra, entonces podemos ser víctimas incluso sin darnos cuenta. Me haces pensar, María Fernanda, cuando hablas de esta situación de que Uribe estorbaba, que todos los movimientos, manifestaciones de la juventud, incluso el voto de la juventud, estaba enfocado a acabar con lo que representaba Uribe, que quizás uno lo ve con malicia o nuevamente dice, bueno, si sacas a Uribe del juego, minimizas el rechazo. Por supuesto. Contra la derecha. Y hay una nueva generación de extrema derecha que se está formando. Ya no estamos hablando de Pastrana, no estamos hablando de Uribe Vélez, no estamos hablando, digamos, de los expresidentes de Latinoamérica que formaron en su momento el Cartel de Lima, sino que hay una generación nueva que está ahí, lo vemos en Europa, lo vemos aquí, hay mucho dinero invirtiendo en jóvenes que de verdad tienen una visión supremacista, que son las nuevas generaciones. Frente a eso, se plantea algo en Colombia, aquí en Las Voces del Mundo, que tú participaste desde lo comunicacional. O sea, nosotros tenemos que no quedarnos en esta situación, si nos satisface que de alguna manera haya un poquito de justicia en el caso de Uribe respecto al ataque que le tenía al senador Iván Cepeda. Pero no podemos quedarnos allí porque lo que hay abajo es mayor y está alimentándose permanentemente. Entonces, ¿qué tratamiento le tenemos que dar? Bueno, justamente a eso me refería en la última parte. Hay que primero mirar la complejidad del momento histórico que nos rodea. Y yo por eso soy también orgullosamente venezolana y también he sido parte de esta revolución bolivariana, humildemente desde abajo. También he sido parte de las comunas, de las radios comunitarias, de todo ese esfuerzo que hicimos incluso desde la dirigencia estudiantil, por lo que ahora es esta revolución bolivariana. Porque si algo trajo Chávez a Venezuela, de lo cual Colombia no ha gozado, es una segunda revolución bolivariana, porque la primera fue la protagonizada por Bolívar con un mismo mensaje estratégico: unidad, unidad. Fíjate que fue la última proclama de nuestro libertador. Y también la del comandante. Y también la del comandante Chávez. Fue por la unidad. Incluso Chávez nos dijo, y yo no me canso de repetirlo,
porque lo dijo incluso en un aló presidente, que Bolívar jamás luchó por la integración, ni San Martín, porque ese concepto de integración es un concepto liberal, sí, de finales del siglo XIX. Bolívar, San Martín siempre hablaron de la unidad, de la unidad. Y ellos hablaban de la unidad de los pueblos y entre los pueblos. Eso es lo que nos planteaba Chávez y eso es lo que también le ha hecho falta a Colombia y eso es lo que le sigue haciendo falta a nuestra América. Entonces, esta revolución bolivariana goza de la unidad y de una visión geopolítica bolivariana que tiene que ver con la promoción de la unidad no solo de nuestra América, sino de los pueblos del sur, de la periferia, de los pueblos oprimidos del mundo. Y allí es donde está la clave para enfrentar al fascismo. En la lucha contra el imperialismo, ciertamente, que debe ser lucha contra el capitalismo, y en la lucha de la unidad de los pueblos oprimidos. Esa unidad tiene que pasar, por supuesto, por la unidad de cada uno de los pueblos internamente. Claro. La unidad de la y que establecer goza, objetivos comunes. Claro. Y uno diría, por ejemplo, ¿por qué no nos unimos más los países bloqueados? Como por ejemplo, si está muy unido con Venezuela y Cuba, países bloqueados, que para sortear el bloqueo, lo primero que el comandante Chávez y el comandante Fidel plantearon fue unidad, ¿no? Sí, y esos intentos se han seguido dando con otros países bloqueados. Ahí debería haber un intento de unidad. La unidad de nuestra América es objetivo fundamental del relanzamiento de la doctrina Monroe que ha hecho públicamente Donald Trump en el 2018 frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nunca abandonaron su política, pero la han relanzado. Y el tema del paramilitarismo, que ahorita se cobra otra vez espacio de debate, parece que se circunscribe entonces a una generación de paramilitares en Colombia y la gente parece creer que el paramilitarismo solo existe en Colombia. Y nosotros y nosotras desde la plataforma Huele Azufre, pero también en unos textos que hemos venido trabajando con un autor colombiano, estamos escribiendo en conjunto, Limpo Cárdenas Delgado y yo, hemos definido el paramilitarismo como una estrategia imperialista y en el relanzamiento de la doctrina Monroe, el paramilitarismo se ha convertido en una estrategia que ellos están difundiendo por toda nuestra América, junto con el narcotráfico, y lo hemos visto posicionarse sobre todo en los puertos del Pacífico de nuestra América. Y eso va a seguir avanzando porque esa es parte de su estrategia para resubordinar a los países insubordinados de nuestra América y a los pueblos, donde aún teniendo gobiernos subordinados hay pueblos insubordinados. Para eso sirve el paramilitarismo y para eso va a seguir siendo usado y por eso es tan importante la lucha contra eso, claro. Y por eso es tan importante que toda nuestra América entienda quién es Uribe Vélez y lo importante que es señalar a este genocida, porque Colombia tristemente la han convertido en una plataforma del terrorismo imperialista, una plataforma de lanzamiento también del paramilitarismo para toda nuestra América y por eso es que hay que estar muy atentos con todos los convenios, los ejercicios militares, porque además tenemos en Colombia el primer socio global de la OTAN. Entonces, hay que pujar, eso sí, por la unidad de los pueblos. Entonces, el pueblo colombiano y el pueblo venezolano tienen que unirse cada vez más. Estamos unidos hasta biológicamente, pero tenemos que unirnos más políticamente también, como pueblos. Claro. Y tenemos que enfrentar juntos esa gran estrategia imperialista que es el paramilitarismo y entender que la lucha contra el fascismo solo la podemos dar en unidad. Y ahí vemos cómo ellos sí se unen porque vemos a una María Corina Machado, que es una de las primeras en salir públicamente a lamentar esta decisión contra Álvaro Uribe Vélez, a un Marco Rubio, que ese sí fue, pero creo que el primero en salir públicamente a dar defender, su opinión que nadie le pidió sobre Álvaro Uribe Vélez y la supuesta injusticia contra, casi que lo llamó prócer, ¿no? De Latinoamérica. De Latinoamérica, exacto. Y esa misma María Corina tiene un convenio firmado con el partido Likud de Israel, colocado orgullosamente en la página de 20 Venezuela,
el mayor genocida del momento. Así es. No el único responsable del genocidio sionista sobre Palestina, pero sí el que está ahorita dirigiendo ese genocidio. Entonces ahí vemos una derecha genocida, fascista y genocida, que pretende también hacerse con el poder en Venezuela, y ahí también hay entonces una lucha contra el fascismo que tenemos que dar. María Fernanda, nos vamos otra vez a unos minutos de corte y volvemos en la balanza hablando contigo sobre estos temas que son de vital importancia. Nos vamos y volvemos en la balanza dentro de un momento. Hoy surge un supremacismo. En el caso del Estado sionista, un supremacismo religioso. Yo estuve viendo unas declaraciones de un rabino sionista que no compromete la opinión del pueblo judío, porque yo respeto y quiero al pueblo judío. Y creo que el pueblo judío está llamado a detener el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Y estos extremistas sionistas dentro del Estado de Israel llaman a matar de hambre a los niños. Seguimos en la balanza, escuchamos al presidente Nicolás Maduro hacerse voz de los que no tienen voz. Nuevamente denunciar el genocidio que está cometiendo la ocupación sionista contra el pueblo de Palestina, que no es nuevo, que tiene varias décadas cometiéndolo y que es parte de lo que hemos estado hablando. O sea, es la extrema derecha que es supremacista, que controla el 1% del capital mundial, que establece sus criterios y sus reglas por encima de los deseos y necesidades del pueblo, y tiene una fase superior en su nivel criminal, que es la del genocidio que estamos viendo y que está siendo televisado, no solo televisado, está en las redes sociales. O sea, estamos siendo parte, testigos de lo que está ocurriendo. Hemos visto pequeños genocidios que ha cometido la extrema derecha en nuestra América, en África, pero esto es una situación que mueve al mundo entero y que nos hace hablar todos los días de lo que está ocurriendo, no parar de hablar en nombre del pueblo palestino, en contra del genocidio y de la necesidad imperiosa de que esto se detenga. O sea, no solamente mueren por bombardeo, están muriendo por hambre. Y esto ha sido planificado por el supremacismo sionista. Es nuestra preocupación como comunicadores, como militantes de la revolución, como parte del pueblo de a pie, que hagamos algo y detengamos a la extrema derecha, que nuestros hijos no se involucren en estas formas de pensamiento que están de alguna manera dirigidas desde las universidades, desde algunas escuelas, desde las redes sociales, y el impacto es brutal. Estamos luchando contra un monstruo que ha deshumanizado al pueblo y que intenta cada día desconectarnos del sufrimiento del otro que vive contigo, o de otro que, aunque no vive contigo, está padeciendo una situación salvaje como el caso del genocidio. Háblanos un poco, sobre todo desde lo comunicacional, qué podemos hacer desde lo histórico político en nuestra América. Tenemos muchas tareas pendientes, lo decías antes, rescatar la unidad. Ciertamente yo hablaba de diferencias culturales, refiriéndome un poco al pensamiento santanderiano. Fuera de cámara me dijiste que no, que Colombia ciertamente la mayoría no está influida por el pensamiento de Santander, y que hay esperanza en la unidad. Sí. O sea, háblanos un poco. Yo creo que hay que dar luces, porque el mundo necesita urgente que todos colaboremos desde lo pequeño, desde lo grande, desde el movimiento, desde escribir, desde analizar, desde controlar las redes sociales que ven nuestros hijos, porque tenemos que permitirle a la humanidad ser humana. Exactamente. Eslogan, por cierto, de uno de los eventos que se realizó en estos días en Venezuela, por una humana humanidad. Y creo que ahí está la clave en tu pregunta. Tú lo dijiste ahorita y me hiciste acordar del evento, porque ese nombre de ese evento acude a la frase del padre Cantor, que sea humana la humanidad. Sí. Ese es el reto más grande. Por eso decía que es importante comprender las guerras. La guerra que el imperialismo está desatando contra todos los pueblos del mundo.
porque esas son guerras hibridizadas multidimensionales y como tú señalas, las dimensiones de esas guerras, en las guerras de cuarta y quinta generación, incluyen una guerra comunicacional, incluyen unas nuevas formas de guerra psicológica. Operaciones, claro. Y llegan a la guerra cognitiva. Así es. Y acuden ahora a grandes recursos tecnológicos como las redes sociales, pero más allá de eso, a la inteligencia artificial. Entonces complejizan la resistencia de nuestros pueblos ante estas guerras tan difusas y tan hibridizadas con tantos frentes de batalla, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de que el enemigo lo tenemos en el bolsillo, que lo tenemos durmiendo al lado de nosotros, porque casi todos dormimos al lado del teléfono, y que lo primero que hacemos es ponernos en manos del enemigo cuando nos despertamos. Por eso la lucha por la comunicación contrahegemónica, una comunicación que se atreve a desafiar el discurso hegemónico, es una lucha por la paz, es una lucha antifascista. Pero también lo es, y en esto Venezuela tiene mucho que enseñar, pero también las comunidades, los pueblos organizados de nuestra América, diríamos, sobre todo, por supuesto, acudir a los pueblos indígenas que aún sobreviven en nuestra América y que no son tantos, tristemente. Diríamos también a las comunidades organizadas en general del continente, y es el ser en comunidad. La única protección ante la guerra cognitiva real es ser parte de una comunidad, porque si algo necesita la guerra cognitiva actual es aislarnos a cada uno y a cada una, que no tengamos a quien abrazar al lado. Y por supuesto, en consecuencia, que no tengamos nadie que nos ayude a protegernos de este bombardeo permanente de operaciones psicológicas, comunicacionales, de una inteligencia artificial, de unas redes sociales, y que nos deprimamos y que sintamos apatía por el mundo. Y por eso nos están tratando de normalizar las cosas más horribles que nosotras que somos madres jamás quisiéramos ver. Claro. Los niños y las niñas asesinadas, mutilados y muriendo por hambre. Por Dios, ¿qué nos pasa como humanidad? ¿Qué nos pasa que vemos eso y no nos indignamos y no lloramos? No entiendo. Yo no puedo entenderlo. ¿Cómo podemos tolerar que haya gente que nos diga por redes sociales que ellos tienen derecho a matar niños? Porque es que ni siquiera nos mienten como lo hacían los gringos o como lo hacían ellos mismos, los sionistas, porque ellos tienen 7 décadas ya prácticamente matando al pueblo palestino, matándolo también por hambre. Pero antes disimulaban, ahora dicen que es justo y necesario matar a los niños y niñas, incluso defienden matarlos por hambre. Así. Entonces, esa deshumanización es parte de la guerra cognitiva, parte de la guerra psicológica contra nuestros pueblos. Yo decía que esto tiene antecedentes, si tú lo ves incluso, porque yo lo cito mucho, Olga, porque uno de los primeros libros de política que me leí, lo leí en la infancia, porque estaba en la biblioteca de mi mamá y a mí me gustaba leer tiras cómicas y leía entre esas al Pato Donald. Y me encontré ahí un libro que se llamaba Para leer al Pato Donald. Y en ese libro, Matelart y otro autor, expertos en comunicación, mostraban cómo Disney se dedicó a legitimar las invasiones, el racismo, incluso los saqueos y la tortura a través de sus caricaturas. Lo mismo pudimos ver en todas las caricaturas de los 90 para acá, cómo se iba naturalizando la masacre, cómo se iba naturalizando la tortura. Y lo ves en las caricaturas de los últimos años. Nos han venido enfermando, y protegernos de eso requiere uno entender que nos están manipulando, entender que somos objetivo de guerra, pero sobre todo requiere convivir en comunidad, no aislarnos, estar siempre con otros y otras, es el único modo de defendernos. María Fernanda, nos queda un minuto, nos dice el director, pero yo quisiera rescatar, sí, se va el tiempo volando, rescatar algo, y es que ciertamente en esa tarea de resistencia frente a esta deshumanización también está el elemento histórico.
O sea, cómo han querido violentar el elemento histórico. Y en la Revolución Bolivariana, también en otros procesos revolucionarios de otros pueblos hermanos, han trabajado mucho el tema de rescatar la identidad, que ha sido de alguna manera golpeada, trastocada la historia, trastocada la memoria, y nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo. Yo quiero reconocer además este trabajo, por ejemplo, que se ha hecho en este seminario especial sobre los 200 años que nosotros hemos estado celebrando, de aquel momento en que se constituye la República de Bolívar, la República de Bolivia, que finalmente llevó ese nombre, pero que originalmente era la de Bolívar. Y este libro recoge una cantidad de reflexiones importantes sobre lo que fue la Bolivia soñada por el Libertador. Una Bolivia que tenía mar, por cierto. La hija predilecta del Libertador, que además allí, en esa Bolivia soñada, en la que Bolívar también le habla a los legisladores cuando se construye la República, hubo varios elementos de avanzada constitucional que luego el comandante Chávez retoma, como el poder moral, en el caso de Venezuela, la elección directa de magistrados, que aquí se discutió en la constituyente, ya estaba pensada para Bolivia, elección directa de magistrados y jueces. Y nosotros pues en la constituyente no cuajó, pero fue un elemento de debate traído de la constituyente en ese momento, liderada cuando se constituye por primera vez hace 200 años la República de Bolivia. Hoy está el evento en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, se está desarrollando una cantidad de ponencias en relación a este importante momento histórico fundamental para comprender todo lo que ha sido el proceso nuestroamericano. Hermoso evento, yo he tenido el gusto de estar allí escuchando y ha valido la pena cada una de las ponencias que están ahí recogidas. De verdad que recomiendo que se lea ese texto. Recomendado este texto, tenemos que trabajar con nuestros jóvenes, nuestros niños, adaptar a los niños estos textos de formación de la identidad bolivariana, de la identidad nuestroamericana, porque parte del reto en resistencia es lograr que nuestros hijos e hijas se involucren en la resistencia permanente, porque no se trata de defender a Venezuela, se trata de la defensa de la humanidad. Así es una lucha por la vida. Siempre hemos dicho que el capitalismo es necrófilo y el socialismo es biófilo, amante y constructor de la vida. Gracias, María Fernanda, por acompañarnos. Un saludo a la plataforma Huela Azufre desde esta ventana. Cariño. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias a ti siempre por la invitación y al equipo.